Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a inclinar sus rostros para hacer una oración. Padre mío, gracias Señor, te damos por este tiempo que estamos delante de ti y te pedimos que tú hoy nos hables también a cada uno de nosotros para poder seguir este camino de luz que tú nos has dado. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a tratar la parábola de los dos hijos. El Señor, a través de sus parábolas, nos enseña muchas veces el comportamiento, cómo debemos formarnos, qué es lo que debemos hacer. Y vamos a empezar haciendo lectura en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. Y la palabra del Señor dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepintéis después para creerle? Vamos a ver en esta parábola. Dice que un hombre tenía dos hijos y le da una orden para que vayan a trabajar en sus terrenos. Y uno de ellos le responde y le dice: ¿Sabes? No quiero. No voy a ir. Pero después se arrepiente. Y fue. Y también al segundo hijo le dijo lo mismo. Y él dijo: Voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos realmente hizo la voluntad de su padre? El primer hijo. Bien. En la viña del padre hay muchos terrenos que necesitan cultivarse y viñedos a cuidar. En las Escrituras, el viñedo representa el reino de Dios en la tierra, lo que el Señor encomienda a sus hijos hacer aquí en la tierra. Dios desde un comienzo planeó que sus viñedos, sus terrenos y todo lo que él había hecho sean cuidados por obreros, por personas que trabajan, para que luego en el trabajar den buen fruto. Nosotros sabemos que el universo fue creado por Dios, pero el cuidado y progreso de la tierra ha sido puesto en manos de los hombres. Y para eso vamos a recordar un poco y vámonos a Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 30. Y la palabra, en el contexto realmente, ¿qué es lo que dice? Dios hizo al hombre para que señoree en la tierra, sobre los peces, las aves y todo animal. Y también que les dijo, ¿no? Que fructificar la tierra y multiplicarla, llenad la tierra y sojuzgadla. Y Dios les dio también plantas que den semilla y todo para que den fruto. Entonces el Señor dio una orden a la humanidad en sí, al hombre, porque encierra a la humanidad, para que pueda hacerse cargo de todo lo que Él está dejando como unos administradores del dueño que es Dios. Y Jesús nos está contando justamente que narra que un padre llama a sus dos hijos para pedirle que vayan a su viñedo a trabajar en la cosecha. Les está dando una orden, les está diciendo: vengan, hagan esto. Y la interrogante: ¿todo hijo debe obedecer a su padre? Es claramente que sí. En la parábola, este padre está ordenando, demandando
necesita que sus terrenos sean cuidados, pero ambos hijos en un comienzo le dan la contra, ¿verdad? Uno se negó y el otro no cumplió lo que había prometido. Y cuando vemos qué significa realmente esto, la respuesta de aquellos dos hijos viene a ser la respuesta que da el hombre realmente al llamado de Dios, porque todos los hombres son realmente llamados al servicio de Dios. Pero la humanidad no escucha. Hay hijos rebeldes. Cuando recordamos a Abel y Caín, uno representa a un hijo obediente y el otro representa a un hijo rebelde, un hijo desobediente, un hijo de perdición. Y por lo tanto, esta es la humanidad en la cual estamos viviendo. Unos obedecen a Dios, otros no. Pero ¿qué nos quiere decir también el Señor? Y dice que realmente todos los hombres han fallado a Dios en el servicio. Jesús está hablando de nuestra forma de comportarnos, en la forma de escuchar al Señor. Y cuando Él nos hace un llamado, debemos estar prestos a servir. El llamado que el Señor hace a todo hombre lo hace de diferente manera, pero toca realmente en su propia naturaleza. Y el hombre reacciona de acuerdo a su forma de vida, de acuerdo a sus hábitos y costumbres, de acuerdo a sus tendencias. El hombre tiene una lucha interior siempre por sus tendencias, por lo que va a hacer, por lo que no va a hacer, lo que es bueno, lo que es malo. Pero al final, a la larga del tiempo, la voluntad va a prevalecer en cada uno. Es por eso que tenemos el libre albedrío. El Señor hace que aperturemos nuestros oídos para escuchar su voz, para escuchar lo que nos está enseñando, para escuchar que lo obedezcamos, pero la mayor parte se dejan guiar por sus hábitos y costumbres, porque hay una gran lucha en la carne. Muchas personas que han vivido siguiendo las inclinaciones bajas, inmoralidades, y cuando el llamado de Dios se dirige a estas personas, al principio su tendencia natural va a ser que lo rechacen. Entonces las primeras respuestas que las personas van a dar cuando Dios habla va a ser sopesada prácticamente en sus tendencias, en sus inclinaciones a las que tiene. Y entonces eso va a hacer que dé la espalda al llamado de Dios. Y entonces dice, no iré. Así como que el hijo dijo, no iré, no voy. Pero esta no es una verdadera reacción que brota pues de lo más íntimo de él. Y cuando llega realmente la hora de la verdad, cuando realmente escucha la voz de Dios, entonces se va a generar una gran batalla interior. ¿Qué hago ahora con mi naturaleza interna? ¿Qué hago con todas estas cosas? Y por otro lado está escuchando la voz de Dios y sal de aquí, entra aquí, estate conmigo. Por un lado se encuentra con una indisposición al servicio, no lo quiere hacer, pero en el fondo sabe que andar con Dios es mejor y es más justo. Y esto nos hace recordar a lo que Pablo habla en Romanos capítulo 7, del versículo 19 al 33. Y Pablo encontró una respuesta a su angustia, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios, al entrar en su vida, pues lo ayuda a sobreponerse a sus inclinaciones. Así es que, aunque su mala naturaleza luchó para seguir bajo sus propias inclinaciones y creencias, la voluntad interior en la cual Dios tocó hizo que él escogiera el camino más difícil, el camino más áspero. Ustedes saben todo lo que sufrió Pablo, encarcelamientos, lo azotaron, lo insultaron, en fin, pasó una serie de cosas terribles. Y al hacer esta elección a Cristo, él
lo liberó de la ley de la carne. Y entonces recordamos también en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 2, que dice, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando leemos lo que Pablo habla de lo más profundo de su ser, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El estar en Cristo Jesús, ¿qué significa? El obedecer su palabra. Los cambios que deben haber en tu vida, en tu persona, en tu voluntad. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué significa conforme a la carne? Conforme a las bajas pasiones, las inclinaciones malas, la inmoralidad, o sea, una serie de puntos que no te van a hacer bien, te van a hacer mal. Sino que debemos estar, dice, conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos a darnos cuenta de que cuando el Señor nos habla a través de sus parábolas, Él quiere que realmente no tengamos sufrimientos. Él quiere que no tengamos sufrimientos mucho más fuertes, porque obviamente estando en la tierra todos vamos a sufrir de una u otra manera. Pero sostenidos de la mano del Señor, entonces va a ir clarificándose y va abriéndose y dando soluciones a todo problema que pueda venir. Vamos a tener una esperanza interior, una esperanza que a través de todo lo que podamos ver que no está bien y que hace daño, y tenemos que atravesar todas esas cosas, vamos a tener esperanza y sabemos que el Señor está con nosotros, porque nuestra voluntad y nuestra fe fueron tocadas por Él. Cuando vamos recordando nuestro tema en la parábola, uno de los hijos, aunque su respuesta fue afirmativa, dijo sí voy, pero su decisión final fue opuesta, pues no cumplió. Solo tenía buenas intenciones, sus sentimientos podían ser motivados fácilmente y era muy emotivo, pero no tenía en cuenta la maldad interior que tenía dentro. Por eso que muchas personas se motivan, sí, yo voy a servir, yo voy a ayudar, yo voy a hacer esto, pero es solamente un momento, un espacio de tiempo, es decir, es un decir. No es, la vida espiritual no es un decir, es el hacer. No es solamente creer, es testificar. Entonces la voluntad en este hombre decía, no iré. Tenemos que darnos cuenta que no es por nuestra propia voluntad que tenemos que cambiar, en el sentido de que yo voy a cambiar por mi propia voluntad. Si nos apoyamos en nuestra propia voluntad, obviamente podemos escoger una decisión errónea. El primer hijo de la parábola que estamos hablando acabó por ir. Entonces, ¿qué podemos ir sacando de lo que estamos hablando en esta parábola? Que el Espíritu Santo es un factor importante para que haya un cambio en la vida de los hijos de Dios. Porque a través del Espíritu Santo es el que nos da fortaleza, nos sostiene, es el consolador. Cuando recordamos Juan capítulo 7, versículo 17, dice, si un hombre hace la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que si se cumple el llamado divino, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Pero ¿qué más podemos hablar de lo que la palabra nos dice? En el versículo 32, el Señor les dice a los judíos: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no les creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Cuando vemos esta parábola de los dos hijos, está hablando que la palabra de Dios primero vino a los judíos. Vino a través de Juan el Bautista, ¿recuerdan? El que pregonaba que iba a venir ya el Señor, el Redentor. Y los judíos sacerdotes no creían en Juan. No creían arrepentirse de nada porque ellos se creían perfectos. Se creían que estaban dentro de lo que Dios quería y eran los indicados. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Al cambio, el pueblo, la gente que estaba pues en mayores problemas, se acercaban a Juan para que sean bautizados, para que se puedan arrepentir, porque Juan clamaba arrepentimiento. Y es por eso que el Señor Jesucristo les hace esta comparación: el primer hijo y el segundo hijo. Aquellos que escuchan la palabra y de repente se niegan y después se arrepienten y regresan, como el hijo pródigo. Y otros que simplemente se rebelan contra Dios. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Que todos son llamados realmente al servicio del Señor. Todos son llamados al servicio. ¿Qué significa ser llamado al servicio? Significa que debes aplicar todo lo que el Señor Jesucristo te enseña en tu vida personal, en tu vida familiar, en donde estés. Tienes que demostrar que tienes unos principios puros y limpios, no como el mundo lo tiene. ¿Qué nos está enseñando esta parábola? Que debemos ser obedientes porque el Señor da un mandato. Él nos manda y nos dice: hagan aquello. Pero Él siempre deja la voluntad para que nosotros podamos seguir nuestros caminos. Es ahí la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de la carne. Hágase usted una pregunta, hermano, hermana: ¿cómo está usted dentro del servicio de Dios? ¿Cómo está usted? ¿Cómo usted sirve al Señor? ¿Con su forma de ser? Cuando usted habla con denuedo, cuando usted habla con equilibrio, cuando usted ya empezó a dominar su carácter y sus emociones, cuando usted ya empezó a tratar mejor a sus hijos, cuando usted evita todo tipo de líos, cuando usted trata de solucionar los problemas y poniendo primero al Señor como guía. Realmente las parábolas son muy hermosas, son muy profundas, y lo que el Señor Jesús habla siempre va a ser verdad. Cuando seguimos recordando la palabra, dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquellas personas que han caído muy bajo, el Señor tiene una gran misericordia y hace que escuchen su voz. Muchos de aquellos se transforman al Señor y entran en el reino de Dios. Muchos dicen estar en el Señor, pero no van a entrar al reino de Dios. La fe
y acción. Es lo que quiere el Señor, fe y acción. El amor a los demás, el servicio a los demás. Cuando leemos la palabra, vamos a ver la característica, la naturaleza del Señor Jesucristo. Cómo Él a través de su vida, hasta de muy joven, desde muy niño, 12 años, Él estaba siempre al servicio de Dios. Él aprendía tanto de los hombres como de Dios mismo. Por eso es que Él iba creciendo, dice la palabra, ¿no? A la medida, tanto por el conocimiento del hombre como por el conocimiento de Dios. Y Jesús era un joven que también ayudaba en casa, ayudaba a su padre, ayudaba a su madre, obviamente. Su padre era carpintero, él ayudaba, él daba la mano. Como hijo era obediente. Recuerdan que cuando lo encontraron en el templo y le llamaron la atención al Señor Jesucristo, él no se rebeló contra sus padres. Él obedeció y volvió a su casa con ellos. El Señor Jesucristo siempre va a ser un ejemplo de vida, tanto para jóvenes como para adultos. Era un hombre obediente y amaba a Dios por sobre todas las cosas. Tomemos como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empapémonos más de la palabra, leamos más los caminos que Él pasó, las formas en que Él determinó. Fue humilde en lo sumo. Cuando Él tenía que pasar ese trago amargo en el Getsemaní sobre los pecados que iban a venir sobre Él, Él no soportaba, lloró, tuvo emociones, sentimientos, tuvo dolor. Y le dijo a su padre: Padre, quítame de aquí este cáliz, esta copa amarga, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que nosotros debemos siempre decir delante de Dios: Señor, que sea tu voluntad y que no sea la mía. Aunque el Señor sabía que iba a sufrir demasiado, porque Él sabía que iba a estar en aquella cruz y que iba a morir en esa cruz por todos. Y sabía también que los ojos de Dios iba a desviar un momento, porque la maldad del mundo estaba en Él, en todos los pecados que iban a ser redimidos. Aún Él sabiendo todo aquello, le dijo: Señor, que sea tu voluntad. Y podemos pensar que la voluntad del Padre fue malo. Él quería que su hijo fuera así, sacrificado, azotado y derramara su sangre y todo aquello. No, porque dice que Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que la humanidad sea salvada. Inclinemos nuestros rostros. Padre mío, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que bendigas nuestra tierra. Te pedimos, Padre mío, que derrames bendiciones sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de tus discípulos. Te pedimos, Padre, que pongas tu amor, como siempre tú lo haces, en cada lugar donde haya necesidad. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que están sufriendo en los hospitales, en todas las personas que están a punto de suicidarse, Señor. Tú pon tus manos ahí y hazle un alto y haz que escuchen tu palabra, Señor. Estamos siempre delante de tu presencia, para que tú puedas liberarnos de toda carga, para que tú puedas ayudarnos a tener paz. Te pedimos, Padre, que tú pongas el fuego de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada lugar, en cada familia. Y venimos también a darte gracias por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas. Y te damos las gracias
por tu amor y por tu palabra. Y todo esto te lo agradecemos siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga ricamente. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enseña